¿No? 44,50 es la actual cotización en la City porteña y bueno, uno esperaba que de alguna manera se detuviera esta escalada. Había supuestamente medidas del gobierno nacional para frenarlo. Parece que esto no es así y por eso estamos en comunicación con Aldo Piñanelli. Hola Aldo, muy buenas tardes. Antonio Fernández Llorente y Carla Rebello lo saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Aldo, bueno, uno trata de entender por qué se dispara el dólar. Ahora uno se pregunta, y le pregunto a usted que sabe mucho de economía, ¿no? A ver, este gabinete nacional, el Banco Central, no ha pegado una. Sí, bueno, está evidente que no ha pegado una, porque acá el problema ahora ya no es tanto el dólar, sino la alta inflación que está teniendo la economía argentina. Estamos teniendo un 4% mensual de inflación y eso presiona sobre el tipo de cambio. Y hay que agregarle la incertidumbre justamente por los errores del gobierno, y hay mucha fuga de capitales, mucha fuga al dólar. Gente que podía tener en una cuenta pesos está yendo a comprar dólares, y según la información del propio Banco Central, en los primeros 2 meses, enero-febrero, se fugaron 3.000 millones de dólares de la Argentina. Pero ahora viene la etapa donde la fuga va a aumentar. Así que estamos en una situación de un modelo que ya ha fracasado, porque nos está llevando a una recesión inédita en la historia económica argentina, alta inflación, falta de trabajo, y todo eso hace que la gente se refugie en el dólar. Ahora, Aldo, el gobierno se encorsetó en este plan, porque por un lado, una tasa de interés altísima, imposible para descontar cheques, un dólar altísimo, el peso en la peor devaluación de su historia. Está encorsetado en esto y es como que cree que este es el camino. Lo ha dicho varias veces el presidente. Sí, por supuesto. Bueno, es un gobierno fracasado. Yo creo que si hay un sinónimo de fracaso en los últimos años en Argentina es el gobierno de Mauricio Macri, porque no acertó ninguna variable. Así que, y está poniendo en juego ya no solo la estabilidad, sino que continúe una estructura social que históricamente en Argentina funcionó. Hoy uno ve todos los días cómo cierran pequeños comercios, kioscos, pequeñas empresas, y ya inclusive grandes empresas. Fíjense ustedes que la principal fabricante de harinas, como es un molino que está en la zona de Cañuelas, tuvo que ser socorrida por el gobierno porque iba a la quiebra. Así que si en Argentina no funciona un molino de harina, imagínense qué le queda para un metalúrgico. Así que la verdad que la situación es muy complicada. Yo veo a muchos colegas míos que tampoco aciertan en sus diagnósticos. Porque hoy escuchaba a alguien decir, bueno, hay que obligar a que liquiden los exportadores. Mirá, yo te digo, lo llamé porque es muy amigo, le digo, si los exportadores liquidan, ¿sabés lo que van a hacer los exportadores con los pesos que le dan? Van a comprar otra vez dólares. Claro. Entonces estamos Ahora, en un círculo vicioso, ¿no? La pregunta es, Piñanelli, usted decía, el gobierno ya fracasó y la suba del dólar está atada a la inflación. En lo inmediato, y lamentablemente en este país todo está atado a la política, el inmediato llega hasta octubre, no se ve ninguna medida para detener una inflación. De hecho, subió el transporte, suben las naftas también en lo inmediato, el gas. Es decir, que ¿hasta dónde va a escalar el dólar? Bueno, el dólar en este modelo no tiene techo. Porque justamente por lo que acabamos de decir, porque no hay credibilidad hacia el gobierno y la gente busca en una moneda fuerte, que en Argentina es el dólar, el resguardo. La gente no compra dólares para ganar plata, lo compra para resguardar el valor de su moneda. Y lamentablemente el peso, imagínense lo que está pasando con este modelo económico, como ustedes dijeron recién, una tasa del 70% anual, y sin embargo el dólar sigue subiendo. Evidentemente no es un diagnóstico el que realiza el gobierno el adecuado. Lo que pasa es que el problema acá es el modelo.
Y el empecinamiento. Empezó mal el 10 de diciembre del 2015. Y el empecinamiento en ese modelo, porque si el diagnóstico está mal y el remedio que se aplica no funciona, uno se empecina en seguir aplicando lo mismo. Así es, así es. Y lamentablemente tenemos un dólar que está indexado con la inflación y la inflación es alta. Entonces eso se ve reflejado en el valor del dólar y sumale a eso la incertidumbre, la falta de credibilidad. Y es un cóctel explosivo. Ahora, todo el mundo habla del 2020, Aldo, pero uno se pregunta cómo transitamos el 2019. Yo me pregunto cómo pasamos a abril del 2019. Claro, ¿cómo llego mañana? Mi sueldo no me alcanza para nada. Bueno, hubo un gran economista, Keynes, que fue asesor del gobierno americano en la crisis del 30, y él decía que en el largo plazo estamos todos muertos en crisis. Claro. Entonces, ¿qué me importa el 2020 si no sé cómo paso el mañana? Entonces, eso también es lo que estos pseudo tecnócratas que están en el gobierno, que no... Entonces, es cuestión de leer medidas y resultados. Pero son tan tosudos, tan ideológicamente pro Fondo Monetario, pro americanos, que se olvidan que este es un país que se llama República Argentina y que hay un valor que todos tenemos que tener, que es el amor a la patria. Si todos los funcionarios que están hoy en el gabinete económico, incluido en el Poder Ejecutivo a nivel presidencial, tienen la plata en el exterior, ¿qué le queda para el resto, no? Se suma la charla de Darío Gaño. Darío, bienvenido. Estamos con Aldo Pinarelli conversando de este modelo económico que está llevando a un industricidio, a una caída absoluta del salario, un desempleo a niveles enormes y una ratificación. Usted y yo pintamos un poco más de canas, Aldo, pero que fue la política económica de Martínez de Oz, que destruyó la industria argentina. Ni siquiera Cavallo, Martínez de Oz, que es mucho peor. Sí, así es. Sí. Aldo, 44.70 ahora en el Banco Nación, sigue subiendo, porque aparte el mayorista sigue subiendo, cerca del 3%, que es el que adelanta un poco qué puede pasar con el minorista, y el gobierno hoy no está aplicando ninguna medida, en realidad, más que subir o bajar la tasa de interés. Ahora, le quería preguntar a Aldo, ¿cómo, no solo el nombre técnico, pero qué pasa en una economía cuando si el gobierno quiere bajar la tasa de interés, que aunque la baje 20 puntos, o sea, es una locura que la baje 20 puntos, igual sigue siendo de las más altas del mundo y sigue siendo imposible sacar un crédito, para pedir un cheque. Claro, pero la llega a bajar 20 puntos, insisto, sigue siendo, si la baja 20 puntos de la más alta del mundo, igual ahí se dispara el dólar. Está en una trampa el gobierno, ¿cómo puede salir de esa trampa? Y tiene que salir que el Estado, a través del Banco Central, tiene que controlar el mercado y no que el mercado controle al Estado. O sea, hoy el mercado, a través de los bancos y de los grandes evasores de capital, son los que ponen la tasa y el precio del dólar. Sí. Entonces, hoy el Estado argentino no cumple otro rol que no sea de narrador de los hechos, narra los acontecimientos y espera a ver qué pasa con el mercado. Ahora, y Aldo, acá lo que tenemos que hacer, tenemos que tener un Estado fuerte, capaz de controlar esos movimientos. Ahora, Aldo, también hemos puesto a un zorro que era un gallinero, porque Caputo y compañía son los principales lavadores de dinero del mundo. O sea, bueno, especializados en eso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, esos ya no están estos nuevos que son la misma cosa, digamos. Es el mismo perro, le cambiaron el collar, ¿no? Hacen los dos economistas principales del Banco Central, Guido Sandler y Verónica Rappaport, hacen reuniones con economistas en los que tratan de decirles, bueno, tanto la culpa no la tenemos nosotros, sino que un poco viene de... ¿De quién? ¿De afuera? No, insisto, esto es medio por lo bajo. Se le echan la culpa
lo acabas de nombrar, a Toto Caputo, a Federico Sturzenegger. El tema es que ahora el gobierno, la forma que encontró de decir o de calmar a los mercados es decir, esto lo maneja el Fondo Monetario Internacional. La culpa del fondo ahora. Bueno, de mínima la trajo culpa. al fondo? Es que el gobierno no solamente se desliga de la culpa, sino de la responsabilidad, es más o menos lo mismo, pero en términos de que no está aplicando nada. ¿Qué pasa? Ahora todos los economistas están diciendo, bueno, hay que esperar que lleguen los dólares o que se puedan usar los dólares del FMI, faltan 3 semanas para eso, 2 semanas, y después ver qué va a hacer el campo. Aldo, ¿hoy pensás que el campo puede llegar a liquidar los dólares con esta con esta tendencia alcista? Ya hace 7 días que está subiendo. Es verdad que hoy sube en todas partes del mundo, estaba subiendo el dólar, pero en los países emergentes, pero el lunes no subió en ningún lado, solo en la Argentina. Entonces, esta tendencia alcista, ¿quién va a liquidar dólares o quién va a traer dólares a la Argentina, Aldo? Bueno, no lo van a liquidar, porque en primer lugar van a liquidar lo que necesitan para pagar sus gastos, sus deudas, y el sobrante que puedan tener van a ir y si es que liquidan van a volver a comprar dólares, porque no creen en las políticas del Banco Central ni de este gobierno. Pero aparte, las retenciones que puso el gobierno, no me acuerdo cómo... Bueno, eso hace que el campo demore la liquidación de las divisas, y ya se lo dijeron a los del campo, que no esperen en el corto plazo que haya una liquidación como la que ellos creen que iba a haber. Ahora, con respecto al Fondo Monetario, yo quiero, por enésima vez lo voy a decir, no por ustedes, sino por los funcionarios que escuchen, que ustedes firmaron el acuerdo con el fondo donde se dice que el fondo no financia la fuga de capitales. Y ahora van al fondo y le piden que le permita vender dólares para que fuguen los capitales a un dólar barato. Eso el fondo va a ser muy reticente. De hecho, tendría que haber desembolsado durante esta semana, la semana pasada, el tercer tramo de 10.000 millones de dólares y se está demorando, porque ahí hay toda una discusión. Y el Fondo Monetario tiene que definir, ¿se financia un gobierno o un país? Porque eso en el futuro va a ser muy importante en la negociación. De hecho, Aldo, cuando se adelantó lo del desembolso, a mí remarqué acá varias veces la tapa de ámbito financiero que decía el gobierno consiguió el desembolso para el 27 de octubre, o para estirar hasta el 27 de octubre, que son las elecciones presidenciales. La pregunta que me sale a mí, que me nace es, ¿se puede eso? ¿Cómo no hay hoy un consenso político de, ahora estamos en una situación muy traumática? El propio gobierno, el propio Macri dijo el año pasado, usó la palabra crisis económica. ¿No puede haber un consenso de que esa plata no se puede, porque hay que devolverla después, no se puede usar solamente para que el gobierno estire hasta las elecciones? Bueno, a ver, la palabra consenso para este gobierno es como un insulto. El consenso ni siquiera te saluda por el consenso. Así que vos me decís que los Anler y los Rapaport, a quienes yo no conozco ni sé quiénes son, hablan con economistas. Con el sector nuestro no habla, hablan con los ultraliberales, los que nos llevaron a las crisis, si querés, de Martínez de Oz, la crisis de la hiperinflación en su momento y la salida de la convertibilidad. Entonces, es gente que está muy sesgada y que dicen cualquier cosa. Hay un total desconocimiento de la realidad de la economía política argentina. Ahora, Aldo, fíjese que ahí está el problema. Hay un modelo que fracasa, un gobierno que fracasa y tecnócratas que encima tienen la plata afuera. No tienen el sentimiento que podemos tener nosotros, que dependemos de nuestro laburo, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestros comercios, de nuestra profesión. Si a ellos les va mal en Argentina, se van a Estados Unidos, allá tienen su platita y mucha plata. Bueno, pero en lo inmediato, Aldo, ni siquiera están viendo el rédito político, porque muchos encuestadores dicen que la imagen positiva de Macri está atada justamente a que baje la cotización del dólar. Digo, le están jugando en contra. Sí. Bueno, a ver, hablar del gobierno ya es hablar del pasado. Esto fracasó, ya fue. Yo quiero hablar del futuro, de lo que se viene. Nosotros que somos opositores al modelo, tenemos que armar una opción política para que esta gente se vaya definitivamente el 10 de diciembre del 2019 con el voto popular. Y esto es lo que hay que hacer. Porque este plan, insisto, ya fracasó, el gobierno fracasó, el presidente fracasó,
todos sus funcionarios fracasaron. Ellos lo saben. Ellos saben perfectamente lo que le está pasando. Entonces, ya el problema no es si el gobierno hace tal cosa o tal otra, sino qué hacemos la oposición para ofrecerle una opción de consenso y de unidad hacia el futuro para sacar al país adelante, cosa que ya ocurrió por lo menos en los últimos años de democracia un par de veces, porque el 89 también fue la hiperinflación que estalló el país. Me acuerdo. Argentina tuvo una estabilidad de 10 años, más allá que yo nunca estuve muy de acuerdo con la convertibilidad, pero hay que reconocer que tuvimos una estabilidad de 11 años, y después en el estallido del 2001 nosotros tuvimos una etapa de crecimiento con estabilidad, y eso se hizo en la mesa del diálogo argentino, siempre hubo consensos. Todos los países del mundo, el caso de Israel, España, por nombrar algunos, en situaciones de alta inflación como esta, saben cómo salieron, con un acuerdo de precios y salarios, llamando a acuerdos nacionales, a consensos. Fíjese que la semana pasada el presidente de la Unión Industrial, no el secretario de la CGT, el presidente de la Unión Industrial Argentina pidió un acuerdo de precios y salarios para frenar esta puja distributiva. ¿Ves Bueno, un el gobierno golpe? ha sido oído sordo porque no tiene... No, el gobierno no sabe dónde está parado. ¿Ves un golpe de mercado en algún momento que pueda venir? Digo, porque el mercado... No, es muy el golpe lo pega el propio gobierno. El mercado se va a adaptar a esto y va a aprovechar la debilidad del gobierno para sacar su rédito. Como hace siempre en los países en crisis. Sí, por supuesto. Aparecen los fondos buitres, aparece tal otro, los especuladores. Así es. Destruyen el país, lo destruyen. Ya la hemos vivido aquellos que tenemos más años. En el final del gobierno militar han destruido el país, en el final de Así es. Alfonsín. Hay que recordarlo, hay que hacer un poquito de memoria. Del ya fallecido Pugliese, un gran hombre que pobre le tocó ser ministro de Economía en esa etapa, diciendo: no voy a vender dólares de las reservas para contener el dólar. Y también se acuerda Aldo cuando dijo, les hablé con el corazón, me contestaron con Sí, el bolsillo. con el bolsillo. ¿Se acuerda de esa frase? Que la Sí, cómo no, Argentina me explotaba acuerdo. por el aire. Y Bueno, ahí hubo anticipo de elecciones, que es la que Menem le gana a Angeló, Claro. y después hubo anticipo de entrega del poder porque la gente salió a la calle a comer en los supermercados, que fuera que el austral había desaparecido y habían logrado desmonetizar la economía por la hiperinflación. La inflación era del 3.000% mensual, para que los jóvenes sepan. inolvidable. ¿Usted se acuerda que en el momento veíamos las etiquetas de las latas en los supermercados? Hoy son que código de barra, pero allá se veía Claro. perfectamente bien. Sí, que iban los empleados del supermercado con la maquinita ¿Se de acuerda? etiquetado y nosotros corríamos antes que ellos para agarrar una arveja, al aunque precio sea. anterior. Pero fíjese que ahora, por ejemplo, algunos cortes de carne no solamente tienen código de barra, sino tienen alarmas. Sí, Claro. algo que ayer decían algunos economistas más oficialistas es que igual critican la política económica del gobierno, ¿no? Digo, más oficialistas porque fueron oficialistas Sí, hasta porque hace 10 quieren ser minutos. más liberales. Claro. Bueno, claro, o porque ahora tratan de despegarse un poco, es bueno, ahora el traslado a precios de la devaluación, como estamos en que nadie compra nada, no es tan alto como podría ser. Como nadie compra nada. Eso es típico de los liberales. Sí, sí, sí. sí. Desconocer la realidad, que no se transfiere a precios, por Mentira. favor. Tanto, Mentira. decían tanto. El tema es que si el decir gobierno... que Milton Friedman también fracasó en el mundo. Sí, sí, en el sí, 2008 hubo una crisis que tiró por la borda la globalización financiera. En este momento hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos que tira por la borda el libre mercado, y nosotros seguimos boludeando, abriendo el mercado y pensando en la globalización financiera. ¿Qué opinas de los liberales estos que salen en la tele, que hacen payasadas y Me que dan incluso- asco, me dan asco. Ni los veo. Yo ya he dicho, programa que van esa clase de gente yo no voy, Está bien eso, porque no puedo discutir desde el ridículo. está bueno, está bien. Aldo, Pero- te esperamos cuando vos quieras venir. Vos sabés que nos encanta charlar con vos.
Bueno, ¿no van los liberales ahí? No. No, olvidate. Bueno, Te entonces voy. aseguramos que venís Sos solo. siempre bienvenido, vos sabés. Nos conocemos hace muchos años, Aldo, así que vení cuando quieras. Les mando un fuerte abrazo y siempre mi solidaridad con ustedes. Yo sé en qué pelea están. Un abrazo Gracias, grande, muy Aldo amable. Pinarelli, fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Bueno, vos te das cuenta